Shalom y bienvenidos todos a este ratito que pasamos juntos. Recuerden que no están solos, que tienen hermanos, otras personas que piensan como ustedes, que no estamos practicando ninguna religión, que solamente obedecemos los mandamientos de Yahweh y guardamos la fe original que de Yahshua, nuestro Mesías, Yahshua HaMashiach y sus discípulos, sin contaminaciones. Por eso todos nosotros, si nuestro deseo es agradarle a Yahweh en todo, debemos volver a lo original. Y no es volver como muchos enseñan, como ya hemos explicado en muchas ocasiones, al judaísmo. Eso es un error. Porque muchos creen que, pues como los judíos originalmente se le dio la Torá, piensan que es volver al judaísmo, es volver a las raíces originales o a las doctrinas originales de Yahshua, y están equivocados. Eso es un tema que hemos ya tocado. Porque todas las religiones están contaminadas y lo hemos probado. Bueno, hermanitos, vamos a leer aquí. Bienvenidos todos. Vamos a ver, es Colosenses 2. Capítulo 2, y dice así en el versículo: porque en él habita, hablando de nuestro amado Yahshua, nuestro amo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Esto es solamente, imagínense, un versículo o una oración, y ahí ya se explica claramente que sí, él era Hijo de Yahweh, venido en la carne, que vino que preexistió y que es divino. Y la gente no quiere aceptarlo, digo algunos, nosotros sí, al igual que los discípulos lo hicieron. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes estáis completos en él. Nosotros, sus seguidores, que entendemos que él fue el Mesías prometido y aceptamos sus palabras, nosotros estamos completos en él, que él es la cabeza de todo principado y potestad. La cabeza de todo principado y potestad, miren hermanitos, son palabras grandes. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano. Nosotros hemos sido circuncidados en él, y cuando dice circuncisión no hecha a mano, sabemos que se está refiriendo, ya lo hemos hablado en otras ocasiones, sobre la circuncisión del prepucio, la física que se hacía antes. Pues dice que cualquiera la hace, hermanito. Por supuesto, cualquiera agarra un cuchillo y corta. Pero la del corazón, que es la más importante, la hace solamente Yahshua y Yahweh, hermanitos, ¿verdad? Fuimos circuncidados con esta circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Mashiach. ¿Ven? Cuando él nos circuncida el corazón, es cuando empezamos a echar fuera de nosotros lo carnal. El otro día estábamos hablando de la ley espiritual y la ley carnal. Cuando andamos en el espíritu, en la ley del espíritu, pues es cuando estamos ya circuncidados, amados hermanos, del corazón. ¿Y qué sucede? Sepultados con él en la inmersión o en el bautismo. También hemos hablado que Yahshua fue inmerso, y nosotros necesitamos ser inmersos en su nombre. Cuando somos sepultados en el agua, es como una sepultura. Cuando nos sumergimos por completo, salimos nuevamente afuera, y ahí estamos entonces, hermanitos, resucitando a una nueva criatura. Somos nuevos, nueva criatura. Dice que entonces, en la circuncisión, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados, ven, con él, mediante la fe en el poder de Yahweh que le levantó de los muertos. Claro, físicamente ahora hacemos la inmersión, y espiritualmente somos nuevos hombres, nuevas criaturas o nuevas mujeres también. Las mujeres, por supuesto. Y sabemos que esto en el futuro, pues cuando Yahshua regrese a la tierra, seremos resucitados, al igual que sucedió con él, que él murió en la carne y resucitó a un cuerpo espiritual. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión
y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, ¿verdad? Después que sucede esto, nos va a dar entonces vida con él, juntamente, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Esa es la manera que él consigue, ¿verdad? Esto, hermanito, cuando nos perdona todos los pecados, perdonarnos nuestros pecados. Bueno, ustedes saben que antes de Mashiach, pues todos los pecados que se cometían como que se nos quedaban grabados, hermanitos, ¿verdad? Eran, antes de que Yahshua viniera a la tierra, el ser humano pecaba, y esos pecados, ustedes saben que habían pecados hasta de muerte, que inmediatamente se apedreaba a la persona y no tenía oportunidad de arrepentirse. Y esos pecados se le quedaban a la gente, a las personas. ¿Y qué sucedía? Pues Yahweh dio una de las muedín, y estos muedín, entre ellos hay uno que se llama la fiesta de Yom Kippur, que viene próximamente y la vamos a celebrar, observar o guardar, como le quieran llamar. Yom Kippur. Yom en hebreo es día y Kippur es como de cubrir. Ese día se cubría el pecado. Le llaman el día del perdón, porque así es que le llaman el día del perdón, pero el perdón no era completo. Se cubría el pecado, pero no se borraba el pecado. Eso lo hemos dicho ya. Entonces, hermanitos, ese día hay que hacer ayuno y ese día pues se cubría el pecado. Por eso había que estar haciéndolo anualmente, y más en el servicio levítico que había en el templo se hacía a diario sacrificios de animales, pero ese día en el año en específico era el día del perdón, pero no se perdonaban realmente los pecados. Ya eso los cubría, la sangre y ese ritual que se hacía cubría el pecado, pero no lo eliminaba de nuestras vidas. Entonces, pero hablando ahora de Yahshua, dice que nuevamente, y a ustedes estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Y miren lo que dice: anulando el acta de los decretos que había contra ustedes, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y dejando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, o en el madero de tormento, en el madero que se le quieren llamar, o en la estaca. Pero bueno, lo importante es el sacrificio que él hizo. Él fue el sacrificio que se hizo en Pesaj. Él murió el día 14 de Aviv, el mismo día que se sacrificaban el cordero en Pascua o en Pesaj. ¿Se acuerdan? Cuando Yahweh lo instituyó originalmente en Egipto, cuando liberó el pueblo de Israel de Egipto, luego él murió ese mismo día. Entonces, cuando él murió ese día, dice claramente que él nos dio vida juntamente con él, perdonándonos los pecados, y anuló el acta ahí en la cruz. Bueno, mucha gente, como ya ustedes han escuchado, ¿qué es lo que dicen? Que cuando eso que se clavó en la cruz, que era el acta de los decretos, que eso era la ley o los mandamientos de Yahweh, que ya no hay que cumplirla. Y sabemos que eso, hemos probado que no es así. Pero hay otras personas que van más allá. Hay personas que enseñan erróneamente que es otra cosa, que bueno, nosotros sabemos, hermanitos, que esto es otro tema que hemos cubierto, pero Yahshua, cuando estuvo en la tierra, a las personas que practicaban la religión del judaísmo, y a todas esas sectas, a los dirigentes, él tenía controversias con ellos porque ellos lo acusaban a él de quebrantar la ley. Pero Yahshua no quebrantó la ley, Yahshua la guardó, y lo sabemos. Lo que sucede es que ellos habían establecido unas leyes que no estaban en la Torá, o no están, sino leyes rabínicas. Entonces,
Por eso Yahshua mismo le dijo, porque ustedes quebrantan la Torá por poner por obra mandamientos de hombres, ¿se acuerdan? Y nosotros sabemos que tenemos que ver qué son los mandamientos de hombres, qué es lo que no está en la Torá, qué es lo que Yahweh no ordenó y qué es lo que el hombre ordenó. ¿Se acuerdan, hermanitos? Eso es otro tema que si quieren lo podemos hablar. Entonces, ellos tienen la Torá oral, tienen el Talmud y tienen cosas que no son inspiradas, que ellos han decidido, y muchas de ellas son leyes que ellos han inventado. Y Yahshua por eso le dijo a ellos que ellos quebrantaban la Torá por poner por obra mandamiento de hombres, y ellos mismos dicen cuando le dijeron a Yahshua que Yahshua quebrantaba la ley de los ancianos, que es la ley de ellos, no de Yahweh. Pues entonces hay por ahí alguien enseñando que lo que se clavó en el madero, que lo que se clavó en la cruz cuando Yahshua murió, fue eso, hermanito, que supuestamente lo que se clavó en la cruz fueron los mandamientos de los ancianos que enseña el judaísmo. Y eso no es cierto, amados hermanos, no es cierto, porque lo que se clavó en la cruz fue el acta de los decretos de todos esos pecados que nosotros habíamos hecho, porque la Biblia dice claramente, la palabra de Yahweh, que existe la ley, que la ley define el pecado, la ley de Yahweh define el pecado, y también dice que quebrantar la ley requiere morir. Por nuestros pecados morimos. Entonces Yahweh decretó eso, y todos esos pecados que nosotros teníamos estaban sobre nosotros y merecíamos la muerte. Pero cuando Yahshua murió, lo leímos aquí mismo, que nos perdonó los pecados clavando esa acta de decreto en la cruz o en el madero. Entonces cuando Él murió, porque ahora la sangre de Yahshua no solamente cubre los pecados, los borra por completo, los quita. Entonces Él muere, y eso que estaba decretando que nosotros teníamos que morir porque éramos pecadores, ya eso no nos aplica, hermanos. No nos aplica porque ahora tenemos la sangre de Yahshua. No es que no tenemos que guardar la ley. Y sí es verdad que dice la Escritura que a diario nosotros pecamos. Es cierto, pues somos imperfectos y tenemos la inclinación al mal. No practicamos el pecado, por supuesto, pero pecamos. Entonces, pero ahora tenemos la sangre de Yahshua. Y antes la sangre de los corderos se hacía todos los días y varias veces al día, que se sacrificaban becerros, corderos, para que cubriera el pecado, pero había que hacerlo todo el tiempo. Pero la sangre de Yahshua, como ya sabemos, es un sacerdocio que no es levítico, es según el orden de Melquisedec, y ahora la sangre de Yahshua entró una sola vez al lugar santísimo en el cielo, estar a la diestra de Yahweh en el lugar santísimo. Y ahora, a través de la sangre de Yahshua, esa acta de decretos ya no aplica a nosotros, porque nos libró de la muerte que nos traía a nosotros el pecado. Claro, nos toca a nosotros no pecar, por supuesto, hermanito. Y si pecamos, arrepentirnos y pedir perdón en el sacrificio de Yahshua HaMashiach. Y de esa manera, ese decreto fue el que se clavó en la cruz. Ahora no es como antes, el pecado no se queda en nosotros. Dice la Escritura que Yahweh tira los pecados al fondo del mar cuando nos arrepentimos a través de la sangre de Yahshua. O sea que ese fue el decreto, hermanito, que se clavó en la cruz. No fue ni la ley de Yahweh, ni fueron los mandamientos rabínicos, simplemente fue lo que Yahweh había decidido, y decidió que nosotros tenemos que morir por quebrantar su ley, amados hermanos. Pero a través de Yahshua recibimos perdón. La ley es perfecta, santa y buena. Nosotros somos imperfectos y no podemos guardar la ley a la perfección, y por eso Yahshua, cuando murió sin haber pecado, pero cargó todos los pecados de nosotros, hermanitos, todos los pecados de la humanidad. Imagínense, de todo, desde que el hombre fue creado, todos esos pecados, Yahshua los llevó encima de él y murió y pagó la maldición de la ley, la maldición es que hay muerte. Hay muerte por quebrantar la ley, pero él entonces dice que se hizo maldito, pagó la maldición de la ley por nosotros. Pero como era perfecto y como ya pagó por eso y se sacrificó, ya murió, pues él no tiene que morir, hermanitos. Y nosotros tampoco tenemos que morir si nos arrepentimos. Espero que hayan entendido el punto. Si no lo entendieron, pues nos escriben y nos preguntan. Que Yahweh los bendiga y los proteja de todo mal. Le dan like si les gusta.
y compartan los audios, pero recuerden que lo que se clavó en la cruz cuando Yahshua murió no fue la ley de Yahweh, ni fueron los mandamientos inventados por el judaísmo, ni por los rabinos, ni por las sectas farisaicas, sino que fue ese decreto que decretaba a través de todos nuestros pecados que debíamos morir. Ya no tenemos muerte, Él venció. Claro, tenemos vida y la salvación viene a través de Yahshua, pero hay que arrepentirse y guardar sus mandamientos, amados hermanos, y su ley. Que Yahweh los acompañe y los bendiga y que les dé shalom, y seguimos aquí reunidos, hermanitos, en amor. Los amamos en el nombre de Yahshua. Shalom tengan todos.